Entonces, y nuestro tema de hoy tenía como título Una espiral descendente. Y bueno, hay un versículo ahí que es Génesis 3:1, con que os ha dicho. Y pues esa pequeña frase la dijo Satanás cuando estaba en el huerto del Edén con Eva. Y pues todos los que hemos estudiado el cronológico, podemos entender que con esa pequeña frase, Lucifer o Satanás buscó de alguna manera gestar en la mente de Eva una serie, hizo funcionar su mente porque yo la había hecho a ella inteligente y eso lo vamos a ir viendo un poquito. Entonces Dios hizo a Eva y a Adán inteligente y con esa frase se generó en ellos una serie de cuestionamientos, porque finalmente eso fue lo que Satanás comenzó a mover en la mente de ellos. Entonces, la lección de hoy comienza, el autor, acuérdense que sacamos la enseñanza de un libro, pero pues el autor usa unas ilustraciones en cada enseñanza. Y en esta ocasión, él cuenta que donde sus abuelitos o iba a visitarlos, ellos tenían una casa muy linda, donde muy seguramente pasaron tiempos muy bonitos, como todos los que tenemos abuelitos y pasamos a veces vacaciones con algún abuelito y disfrutamos la casa y todo, pero la casita estaba cerca del mar. Así que obviamente el mar fue como entrándose poco a poco, hasta que finalmente, pues la casita se derrumbó. Ay, no, ¿qué te apagó? Se descargó. Ya, pero no sé. No, se apagó. Entonces, cuando ellos ya se dieron cuenta, la entrada del mar había ido como comiéndose eh, las bases de la casita y pues obviamente eso arruinó este lugar tan especial, ¿sí? Pero digamos que la ilustración nos quiere ir mostrando cómo hay aspectos en nuestra vida espiritual que entran muy suavemente y deterioran esa relación, esa comunión bonita que tenemos con el Señor y nos lleva desafortunadamente a, de alguna manera, caer de tener esa comunión con el Señor, ¿sí? Que se rompa esa relación, esa comunión con el Señor. Entonces, para eso, para entender un poquito cuáles son esos factores que en la vida espiritual, en la vida del creyente, pueden llevar a ese deterioramiento de los fundamentos, que quise primero traer a la memoria un pasaje que está en Romanos 15:4. En Romanos 15:4 dice esta versión: tales cosas se escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Entonces voy a ir haciendo un planteamiento con unos personajes de la Biblia que ellos llevaron un ABC que los llevó a esa vida de implicada en su comunión con Dios. Proverbios 16:18, no sé si alguno lo puede buscar por ahí. Proverbios 16:18, ¿qué dice? Cualquiera lo puede buscar del libro. ¿Sí? ¿Alguien tiene? Acá está la nueva versión internacional. Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Muy bien. Y otro que busque Primera de Corintios 9:27. Primera de Corintios 9:27. Oramos por Judy. Manda un mensaje que está muy malita. Ah, ok, ya oramos. Y que Al no haya final oramos. ansiedad. Listo. Al final oramos por Dios. Y Primera de Corintios 9:27. ¿Lo leo? Sí. Dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Muy bien. Eh,
Entonces esos dos versículos van a abrir, nos abren la puerta para este tema tan importante. Entonces vamos a ver algunas características, ese ABC, que nos pueden llevar en nuestra comunión con Dios a una caída. Por eso el título era una descendencia en espiral, o sí, descendiendo espiralmente. Entonces, me gusta la versión Reina Valera, que dice, antes del quebrantamiento, la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y el primer personaje que vamos a ver es Nabucodonosor. Resulta que Nabucodonosor era el rey de Babilonia, era un rey poderoso, y su decadencia vino después de que él toma unas acciones. Pero para eso vamos a ir a Daniel 4:30, ¿sí? Entonces, las actitudes que llevaron a Nabucodonosor a caer fue primero una actitud altiva, autoconfianza, y finalmente eso se dio porque él usó algo que Dios nos ha dado, que es racionalizar, pensar de una manera equivocada. Entonces dice que Nabucodonosor un día estaba por ahí y hizo una evaluación de las cosas que tenía y miró. Y entonces, ¿qué dijo? Dijo, habló el rey, ¿cierto? Según Daniel 4:30, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Entonces él llegó y vio todo ese poder y en la mente de Nabucodonosor, él dijo, uy, todo esto que yo tengo, yo soy muy duro, ¿cierto? Porque todo esto que yo tengo, lo he hecho con mi poder. Y inmediatamente en el 4:31 pasa algo. Resulta que Dios vio esa actitud y él actuó. Y dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino Sí. ha sido quitado de ti. Es interesante, interesante, porque Nabucodonosor no era creyente. O sea, Nabucodonosor no era creyente en el sentido ni siquiera que él reconociera en ese entonces a Dios como el Dios único y verdadero. Sin embargo, yo me preguntaba, bueno, ¿y Dios por qué entonces actuó de otra manera con Nabucodonosor? Porque en el Antiguo Testamento comienza el Señor a mostrarnos que Él es el Señor tanto de creyentes como de incrédulos y que Él es el que gobierna sobre todos. El hecho de que nosotros como creyentes tengamos una relación con Él, eso no quiere decir que Él no esté sobre los que no le conocen. Y esto es un claro ejemplo de eso. Y él estaba meditando y meditó de una manera incorrecta y Dios inmediatamente actuó. Esto es muy, muy parecido a el personaje que estábamos hablando en Génesis, que es Satanás. Satanás, Dios también le dio, tenía inteligencia y capacidad de decidir, y él analizó su vida de una manera incorrecta. Ahí están autoconfianza y altivez, y eso fue lo que tuvo también Lucifer. Él se vio, dijo, wow, yo soy la Coca-Cola del desierto, ¿no? Y se llenó de altivez. Y tuvo una autoconfianza porque dijo, yo voy a tener, me voy a sentar allá. Yo sí voy a poder tomar el lugar de Dios, ¿cierto? Muy bien. Después de que el Señor le dice eso a Nabucodonosor, dice que él le iba a quitar el reino. Pero antes de eso, Dios hizo algo. Dice que Nabucodonosor perdió como el sentido ¿qué diría yo? De su ser como persona. Y ayer estábamos molestando que se volvió Terian. Porque dice que fue a comer, ¿cierto? Como un animal. Terminó comiendo pasto, ¿sí? Estaba allá y le crecieron las garras y todo, perdido en su realidad como ser humano. ¿Por qué? Porque él se sacó una conclusión equivocada y se fue contra su creador pensando que era su inteligencia, su sabiduría, su poder el que le había permitido tener pues la grandeza que tenía en ese momento. Y así, pues eso fue lo que llevó a Nabucodonosor en esa espiral descendente.
Entonces, el propósito de Dios en medio de la situación era ayudarlo a Nabucodonosor a pensar correctamente. Uno dice, ¿por qué el Señor de pronto fue tan severo con él? ¿Cierto? Porque lo hagan envolver a un animal, uno pensaría. Pero recordemos que ellos no eran creyentes. Así que cuando Dios permitió eso de una manera tan, digamos, confrontante, que lo pongan a uno en esa situación, yo creo que él entendió, uy, no, si hay alguien más poderoso que yo. ¿Cierto? Porque dice que después de eso, él volvió en sí y él dijo, sí, definitivamente sí hay un Dios. Dale, les voy a pedir a mis amigas que se sienten o aquí o allá porque no puedo hablarles. Entonces, quedan mal ubicadas ahí. Tú también, Susanita, ¿no? Que yo te pueda ver qué pena. Sí, porque me siento, voy a tener la tendencia de mirarlas y entonces voy a dejar a las de allá. Sí, sí, sí. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta o es claro lo que va pasando? Entonces, estamos viendo cómo una persona poderosa se llena de altivez, de autoconfianza, mira lo que tiene y hace una evaluación racional equivocada. Dice, no, yo tengo, todo esto que tengo lo tengo por mí mismo. Una persona, en este caso no creyente, y Dios actúa y demuestra, yo soy Dios hasta aún de los no creyentes. Lo pone en una condición que uno diría, tenaz, pero esa condición lo hizo reflexionar a él. No hubiera no, yo creo que no había otra forma para que él entendiera quién era Dios, sino así. Porque otra vez, él sale de ahí y él confiesa, no hay otro Dios, sino el Dios de Daniel, él es Dios soberano. Muy bien, entonces ahí vemos ese proceso en Nabucodonosor racionalmente. Resulta que nosotros hoy en día hablamos de racionalizar y en algunos grupos cristianos evangélicos esa palabra tiene una matiz que es algo mal, ¿sí? Pero uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué la palabra racionalizar en algunos grupos cristianos es mal? ¿Sí? Resulta que cuando vamos al significado raso de racionalización o racionalizar, es hacer algo racional y explicar algo mediante la razón. ¿Sí? Eso es racionalizar. Es hacer algo con la racional y explicar algo mediante la razón. Hasta aquí no hay ningún problema, pues entendemos que cuando Dios hizo al hombre, como lo hizo a su imagen y semejanza, ¿cierto? Pues Dios le dio unas cualidades especiales que es lo que nosotros conocemos como realmente la imagen de Dios, no el aspecto físico, sino esas características. Le dio mente, emociones y voluntad. Así que parte de la imagen de Dios es esa parte racional. Y Dios sí quería que la usáramos, porque nosotros aprendemos que el deseo de Dios es que cuando la usáramos, el Adán hubiera profundizado en las riquezas de la relación con Dios. O sea, aunque Adán era perfecto, él no sabía todo de Dios, ni conocía a Dios de, de una él iba a ir conociendo cómo era su creador. No me imagino cómo sería eso en la perfección, porque no alcanzamos a entender eso, porque si Dios le dio entendimiento, ese entendimiento iba a ser usado para que él lo pudiera conocer en la manera perfecta. Pero era parte de su diseño, esa parte racional. Pero entonces, ¿cuándo tomó ese matiz negativo relacionado con el estudio de las escrituras? Hoy en día la gente, hay grupos que dicen, no, eso de racionalizar las escrituras, sí, y entonces no hay que racionalizar las escrituras, y entonces no hay que racionalizar las escrituras, pero ¿qué están diciendo entonces con eso de no racionalizar las escrituras? Para eso, pues me tocó hacer como una investigación chiquitica y investigar el término desde la etimología, o sea, desde donde viene la palabra pues no puedo presentar todo lo que estudié tantos días y queda en un párrafo, pero básicamente en el siglo XX la psicología comenzó a usar el término racionalización para describir un mecanismo de defensa mediante el cual una persona inventa explicaciones aceptables para justificar una conducta incorrecta. Eso nace con el psicoanálisis de Sigmund Freud. ¿Cierto? Entonces, originalmente el término
cuando hablaban de racionalizar, hablaban de ese proceso en que yo pienso, analizo, saco conclusiones. No tenía otro significado. Era bueno, ¿sí? Pero en el siglo XX, a través de la psicología, pues ya lo usaron más para este lado y entonces em, lo trasladaron a la parte de las escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué a la parte de las escrituras? Porque la racionalización vino a tener ese matiz negativo porque se usó o se usó ya el término así, racionalizar en relación a las escrituras, para justificar lo que Dios llamaba pecado. ¿Sí? Entonces, la persona leía la escritura, pero él usaba su razón, la capacidad mental que tenía, para torcer según su propia idea lo que él quería pensar de la escritura. Eso es racionalizar la escritura. Entonces, no someto mi mente a lo que la palabra dice, sino, ¿sí? Sino que lo que yo quiero es que la palabra se someta a lo que yo pienso de ella. Si yo hago eso, lo que voy a hacer es distorsionar el sentido de la palabra, cambiar lo que la palabra dice. Por eso, en muchos grupos cristianos, cuando oyen la palabra racionalizar, lo enfocan en ese lado. Y chocan cuando uno dice, no, pero es que racionalizar la palabra. Nosotros, por ejemplo, en nuestra iglesia lo usamos mucho, hay que pensar, lo que estamos diciendo es, hay que pensarla, hay que estudiarla, hay que ponerle lógica a las cosas. Pero cuando otra persona que de pronto es de un grupo cristiano con esta tendencia van a decir, uy, no, lo que ellos están diciendo es querer poner su propia mente a la escritura o torcer la escritura con sus propias ideas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, el primer caso de racionalización, de racionalizar de esa manera equivocada y donde surgió mi inquietud en esa descendencia de que estamos tratando de ver en nuestra vida espiritual, de caer de una buena comunión con el Señor, pues nace de sacar conclusiones equivocadas respecto a algo que Dios dice y nosotros querer darle otra dirección. Otro ejemplo que pasa de esto de racionalizar, ¿cierto? Ahí podemos ver el significado llano de racionalización y es que es hacer algo racional y explicar algo mediante la razón. Y aquí vemos entonces el aspecto negativo que tomó ese término racionalización con signo pro, que ya les dije. Y cómo tomó ese significado en las escrituras. Entonces, es aquí donde el término adquiere un sentido negativo, ya que la racionalizar, ligado al estudio de la escritura, significa usar la razón para justificar lo que Dios llama pecado. Bueno, ustedes dirán, bueno, Marcela, ¿por qué tiene esa oveja ahí? Resulta que otro de los personajes que racionalizó fue Saúl. Es un ejemplo de racionalización. ¿Qué dice Samuel 15:21? Mientras buscan el versículo puntual, yo les cuento la historia, les narro la historia. El Señor le había dado una orden a Saúl de que fuera y peleara y acabara con un pueblo completamente. Había una razón de fondo por la cual Dios había dado un decreto tan terrible como ese, ¿no? De destruir a todo un pueblo. Pero Saúl no lo hizo, sino que él apartó las ovejas. Dios había dicho que no trajeran nada, 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 nada. Y él apartó las ovejas, las más bonitas, y se las trajo, ¿sí? Fue en contra directamente del mandato del Señor. Sin embargo, cuando él tomó esas ovejas y llega con ellas y lo confrontan y le dicen, pero Dios había dicho que no, ¿el qué dice? El 21 Sí, dice más, el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación
es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Muy bien. Entonces él llega con sus ovejas y él saca una razón lógica por la cual se puede justificar. No, es que no es culpa mía. Es que el pueblo fue el que tomó el botín. Además, ellos trajeron esas ovejitas porque son para sacrificarlas. Entonces, él hizo todo un planteamiento mental donde justificó la acción por la cual había pecado contra el Señor. Eso es racionalizar. Eso es usar la mente de una manera equivocada. Él ya tenía la palabra, él ya conocía la voluntad de Dios, pero él hizo un análisis propio de la situación y él dijo, no, como no, ¿cómo vamos a matar esas ovejitas y mejor, pues son para el Señor gorditas, bonitas? No, es para el Señor. Al Señor no le gustó eso, ¿cierto? Entonces aclaramos que podemos usar la capacidad de analizar y la razón cuando el propósito es conocer mejor a Dios y su voluntad. ¿Sí? Eso lo debemos entender. Sí es el deseo de Dios que nosotros usemos nuestra inteligencia cuando el fin es conocer mejor a Dios y su voluntad. Pero racionalizar la palabra para justificar el pecado, eso sí está mal. No es la voluntad de Dios. Así que al menos tenemos que tomar por lo menos 3 pequeños pasos para guardarnos de la racionalización. ¿Sí? ¿Cuáles serían? Ya los vamos a ver. Pero para finalizar, yo quiero que pensemos un poquito en la historia de David. ¿Han oído la historia de David con Betsabé? Que adulteró con ella. Muy bien. Ese es otro caso en que David usó su razón de una manera equivocada. Porque él siendo el rey, primero pues dice que se quedó, tenía que ir a pelear, no fue, vio una mujer, le pareció bonita y comenzó, después de ese momento tuvo que, él comenzaba a pensar, ¿cierto? A cranearla, A usar ese sentido de la razón de una manera equivocada, porque usó su razón dijo, bueno, voy a ir a traerla, mandó traerla. Él también, igual que Nabucodonosor, se llenó de autoconfianza y se llenó de altivez, porque él dijo, yo soy el rey, ¿sí? Nunca en la escritura, no estamos diciendo que lo que hizo Betsabé es, que yo la confundo con la otra, Jezabel, la otra. la decía eso, con Betsabé. No estamos diciendo que Betsabé hizo bien, pero nunca la palabra la acusa, porque Dios siempre juzga a la autoridad, comienza con la autoridad, y en este caso él era el rey. Así que imagínense una mujer de esa época poniéndosele al rey, ¿sí? Después de que él la manda a traer y ella queda embarazada, él usa su mente, porque ya está mal, usa su mente, y le dice, no vaya, váyase para la casa, llega el esposo, envuelve al esposo, quiere que vaya y esté con él, con ella para tapar el embarazo, él no lo hace, y después, finalmente, ustedes saben que manda a matar al esposo, ¿cierto? Manda a matar a un hombre de guerra que era fiel y leal a él. Pero todo ese proceso de razonar equivocadamente le pasó a David. Y las consecuencias de él fueron funestas, porque siendo el rey, él comenzó paso. O sea, en Transformados estamos viendo que una vez uno es seducido por el pecado, se concibe y finalmente da a luz la muerte. ¿Y qué pasó en el caso de esta situación? Llegó a la muerte y a la muerte física en una persona que nada que ver. ¿Sí? Todo el proceso de análisis que hizo David, equivocado, olvidó quién era su Dios, pasó por alto los mandamientos del Señor, porque David conocía la palabra de Dios. Por eso, mire tan lindo, y Dios sabe qué cuadros, qué ilustraciones, de qué manera nos hace entender cuando nosotros estamos pensando equivocada. Porque manda al profeta, ¿cierto? Y el profeta le plantea, dice, había alguien que tenía una ovejita y era su única ovejita y la cuidaba, y vino otro y ¡pum! Se la mató y se la comió. David, ahí sí suena, ¿no? Cuando se trata de otro no es duro para juzgar, ¿no? ¡Oh, cómo se le ocurre! No sé qué, tomemos medidas porque eso es terrible.
Estoy parafraseándolo en nuestras palabras. Y cuando el profeta le dice, sabes, es que ese eres tú. David ahí sí tuvo mucho miedo. Sí, yo creo que le entró hielito así por todo el cuerpo. El frío de la Porque la racionalización lo que busca es hacernos sentir bien con nuestro pecado. La racionalización que estamos hablando de torcer lo que Dios dice, lo que busca es buscarle el lado flaco a la escritura para que nosotros nos sintamos bien y podamos excusar nuestro pecado y así salirnos con las nuestras. Entonces, para poder evitar esos procesos de razonar, usar nuestra razón de una manera equivocada, pues yo pensaba cómo uno hace, ¿no? Para realmente evaluar si uno lo que está pensando es correcto. No, pues tiene que haber un estándar donde uno, con lo que uno mide, lo que uno está pensando. Por eso tan importante, el primer paso obviamente es tener escritura y conocimiento de la palabra de Dios. Yo digo, muchas personas no sienten lucha con lo que hacen porque realmente no saben ni siquiera que lo que están haciendo o específicamente lo que están haciendo por cómo están pensando, pues es porque va en contra de lo que Dios dice. Porque como no tienen nada de referente en sus mentes en cuanto a la palabra de Dios, pues ¿cómo compara uno si uno no tiene nada en la mente? Por eso, cuando vemos el Salmo 119, 105 dice, lumbrera a mis pies es tu palabra. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Sí? La palabra es la única que tiene el poder de darnos unas directrices para poder tomar buenas decisiones. Es la palabra y Dios el único que nos puede decir qué está bien y qué está mal. Pero si uno no tiene el estándar divino de lo que está bien o está mal, pues difícil que uno pueda sacar un buen o hacer un buen proceso de razonamiento a la luz o a favor de lo que el Señor dice para nuestras vidas. Porque vamos a encontrar muchos argumentos en nuestra mente para ir en contra, más bien, de lo que el Señor nos está diciendo si no nos gusta. Listo. Entonces, la primera cosa es que sí tenemos que entender que sí o sí, como hijo de Dios, por eso es tan importante estar constantemente, no creo que ya no tengo más, constantemente ese proceso de llevar nuestra razón a la palabra, tener palabra para poder hacer esa comparación. De lo contrario, pues nunca vamos a saber si estamos haciendo algo bien o mal. No es, no es una opción. O sea, para el Hijo de Dios no es una opción. La segunda cosa que podemos hacer en ese proceso de no llevar o no vivir en un sistema de razonar equivocadamente es desconfiar de nosotros mismos, de nuestros propios razonamientos. ¿Dónde dice eso? ¿Por qué lo digo? Miremos Proverbios 3:5. ¿Qué dice Proverbios 3:5? ¿Lo tiene? Cualquiera de los dos lo puede leer. Ya sucio. Fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ok. Sí. Entonces, dice, fíjate de qué? De Jehová de todo tu corazón y no te apoyes de tu propia prudencia. Pero para una persona es difícil poder racionalizar cuando realmente no tiene una interiorización de los atributos de Dios. Porque cuando uno no entiende los atributos de Dios, pues es como si la figura paterna, voy a ponerlo así, estuviera desfigurada. Si uno no conoce que su padre es un padre de verdad, pues la tendencia de nosotros va a ser hablar mentira. Si uno no sabe que Dios es un Dios todopoderoso, pues lo que va a suceder en nosotros es que vamos a vivir bajo temor. Si nosotros no sabemos que Dios lo sabe todo,
pues la tendencia de nosotros será esconder las cosas que hacemos o pensar que nadie se da cuenta. Si no entendemos el atributo de Dios como omnipresente y omnisciente. Entonces, la racionalización y para poder desconfiar de esa forma de pensar, pues nosotros tenemos que recordar que hay alguien superior a nosotros, que nos ayude a mirarlo y a cuestionar que nosotros no somos una fuente muy confiable. Pero si un ser como nuestro Padre Celestial tiene semejantes atributos y Él escribe algo donde nos recomienda hacer algo, pues yo creo que ese proceso nos ayuda a decir, al menos uno diría, pero si Dios debiera pasar por nuestra mente, si Dios es tan poderoso, grande y perfecto y me está diciendo algo que aunque para mí, en mi comprensión y en mi forma de análisis no es tan lógico, vale la pena que yo cuestione lo que yo pienso. O sea, que yo no me trague entero lo que yo me estoy diciendo. Al menos si yo hago ese proceso y, por ejemplo, estamos viendo también que Dios no es tentado al mal ni tienta a nadie al mal. Lo hemos escuchado. Entonces, cuando yo veo ese atributo, cuando yo entiendo que realmente lo entiendo, porque yo he estado meditando mucho, yo creo que nosotros no alcanzamos a entender que Dios, por ejemplo, no piensa nunca nada malo de nosotros. ¿Ustedes se imaginan eso? O sea, que nunca piense nada malo de Susana, ni de Zaira, ni de Jennifer. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿O no se lo imaginan? O sea, uno lo puede decir de palabra, pero muchas veces en el interior uno sí cree, de alguna manera uno no tiene esa seguridad absoluta o no lo ha, como dice, no lo ha... No se ha convencido. Eso, porque dice que uno tiene que no experimentar, se me fue la palabra, donde dice que, bueno, sí es el término que tú estás diciendo, que no me acuerdo del versículo. No ha experimentado ese proceso de profundizar realmente que Dios nada hace con maldad. Pero cuando nosotros, la razón se convence por medio de las escrituras, comienza a comprender que Dios no hace nada con maldad, eso nos llena de paz. Pero nos ayuda a tener cuidado con lo que nosotros pensamos. Porque el no entender un principio de Dios, una verdad de Dios, no es problema de Dios, es problema de nosotros. Y eso debiera generar en nosotros un temor sano para no tomar decisiones fuera del Señor. Porque si Dios y en su sabiduría vemos que todo lo que Él dice y hace funciona perfectamente, ¿por qué no descansar en lo que Él nos dice, aunque no siempre tengamos todas las razones para poder decir, ya comprendo porque Dios me está diciendo eso? O sea, no siempre vamos a tener todas las razones. A veces nos va a tocar dar ese paso y decir, yo ya he aprendido esto y si Dios está diciendo, Él es Dios, yo me encamino mejor para el lado, me inclino más para lo que Dios dice que para lo que yo estoy pensando. No sé si me hago entender, porque tal vez no entendamos todo lo que es la bondad del Señor, pero hay otros atributos que al menos nos han dado testimonio de que Él es digno de confianza. Y si los otros atributos, es lindo, ¿no? Como los otros atributos vienen a veces cuando alguno de los atributos de Dios no está firme en nosotros, como vienen a rescatarnos en esa forma de pensar equivocada y nos sacan a flote para profundizar en ese que todavía está como cojo. En el caso de la racionalización, los atributos de Dios nos ayudan para que las decisiones que tomemos sean filtradas constantemente, porque nosotros no somos dignos, o sea, no podemos confiar en nosotros mismos para tomar decisiones. Entonces ya vemos que sí tenemos que tener algo con qué comparar. Obviamente es el poder tener la palabra dentro de nosotros. Segundo, desconfiar de nuestros propios razonamientos a la luz del carácter del Señor, a la luz de quién es Él. No podemos estar tan frescos de las conclusiones que sacamos. Nuestras conclusiones, pues debiéramos decir, siempre que sacamos una conclusión, podemos decir, espera, Señor, ayúdame a evaluarla con todo lo que sé de ti, a ver si sí o si no. Y lo último, vayamos a 2 Corintios 10:5.
Segunda de Corintios 10:5, Marce. Sí, señora. ¿Lo leo? Sí, por favor. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muy bien. Entonces dice que debemos llevar nuestros pensamientos al señorío de Cristo. ¿Sí? Debemos, después de que hemos evaluado y evaluamos y los confrontamos allá con el carácter de Dios y comenzamos a sentir, hombre, yo como que sí estoy inclinando mi razonamiento más para mi lado que para la del Señor, lo que debo hacer de verdad, de una manera aún consciente, de decir, Señor, yo quiero hacer mi voluntad. Te pido que me ayudes a llevar mi mente a ti. Conozco esto que es tu voluntad porque está escrita y tal vez tienes el versículo bien a tu mente, ¿cierto? Y uno debe echar mano de la palabra. Veo que tu palabra dice esto, yo pienso esto, pero yo quiero irme aquí, quiero meterme. Dice que llevando cautivo. ¿Cómo? ¿Qué es llevar cautivo? Venga, Jennifer. ¿Sí? Llevar con cautivo es coger a alguien y me lo llevo. Sí, obviamente lo llevo a las malas. Un cautivo no va, qué rico. No, un cautivo, él pone resistencia. El cautivo no se quiere ir. ¿Ustedes creen que nuestros pensamientos van a querer irse a someterse al Señor? Hay resistencia. Hay resistencia y hay argumentos que nuestra mente nos dice para ir en contra de lo que el Señor, es la voluntad del Señor. Razonamos que tenemos que hacer conscientemente, si no, este pensamiento no está de acuerdo al Señor. Señor, ayúdame, aquí te lo coloco. No tengo la fuerza para controlarlo, no tengo la fuerza, pero veo por tu palabra que tú dices esto, ayúdame, porque ahí es donde viene la dependencia del Señor. Por eso nuestra obediencia no es una obediencia humana, en el sentido de que yo soy el que decido, sino es una obediencia que va a Él, y con todo esto de la gracia, ahí es donde funciona la gracia. Yo llevo allá y la gracia viene y dice, sí, mamita, yo te ayudo. Vamos a controlar, y Él es el que viene y actúa, tal vez a través de su Santo Espíritu pone paz, trae otra verdad, trae un consejo, nos ayuda a ver las cosas de otra manera. Esa es la gracia. ¿Sí? Entonces, el proceso de racionalizar de una manera correcta es colocando todos esos elementos. ¿Qué otras cosas podemos o debemos tener o que hace la racionalización? En resumen, entonces, cuando la racionalización viene como enemigo de las verdades del Señor, ¿cierto? Nuestra razón se usa para justificarnos, entonces lo primero que uno hace es minimizar el pecado. No es tan grave, ¿cierto? Hay pecados peores. Todo el mundo lo hace, ¿sí? Esa es la primera cosa que hacemos. Segundo, nos comparamos con otros. Entonces decimos, yo no soy tan mala como otros. Hay otros que son peores. Al menos yo no hago lo que esa persona hace. ¿Sí? De pronto nos ha pasado, sí, tal vez en la mente. Culpar a otros. Ah, yo reaccioné así porque usted me dijo eso. Si no, yo no hubiera reaccionado así. Hubiera sido una mansa paloma. ¿Cierto? Si esa persona no me hubiera hecho eso, yo no habría pecado porque fue que me arrastraron. Yo soy débil. Justificar con buenas intenciones. Oh, yo lo hice por amor. Lo quería hacer. ¿Sí? No, es que lo hice porque yo quería ayudar. Así, Margarita. Que te Bueno, amo tanto. o espiritualizar algo. Ay, es que yo lo hice, yo pensé, eso es así porque yo sentí una paz. Ay, yo sentí tanta tranquilidad cuando fui y le eché la abuelita al vecino porque me estaba pisando allá el pasto, pero yo sentí paz. Yo creo que sí, él necesitaba que yo fuera así, duro, y le dijera todo de qué se iba a morir esta semana. Además, Dios conoce mi corazón. Él sabe que la intención era buena. Y a veces, ay Dios mío, en verdad, qué pena con el Señor, que a veces en nuestra maldad lo traemos y lo ponemos como testigo. Por eso cuando dicen no jure, eso era lo que hacían, eso era lo grave del juramento. Cuando yo decían, juro por Dios, lo que estaban diciendo es que Dios está a mi favor. O sea, Dios es como testigo y me va a respaldar, porque yo soy tan bueno y Dios
gravísimo. ¿Cómo un pecador va a traer a Dios como a respaldar la maldad de uno? Pero uno a veces es así. Entonces, al menos, pues, digo eso para que de una manera concreta, con ejemplos, pues podamos tener esos cuidados en los procesos de racionalizar, de realmente torcer las escrituras para hacer lo que nosotras realmente queremos y más bien pues pedirle al Señor que nos ayude a usar nuestra razón, esa razón que nos dio, esa razón que es a su imagen, de una manera correcta, de una manera que lo honre, que lo glorifique y que dé como resultado un crecimiento en nuestras propias vidas. Entonces, no tengo más hoy para ustedes. No sé si ahora alguno de la web tiene alguna pregunta. Las oigo. Abro espacio para eso. No, todo súper claro. Todo súper claro. Pues yo creo, siento que sí. Y bueno, ¿alguno? ¿Nadie más? Aquí Pati dice que está clara. ¿Qué dice Ana María? ¿Qué dice? ¿Quién más está por acá aparte? Entendible, Marcelita. Ah, bueno. Listo. Les dejo dos preguntas de autoanálisis, si se puede decir. Sí. Dice, ¿en qué áreas de tu vida estás racionalizando la palabra para salirte con la tuya? ¿Cuáles piensas que serán las consecuencias de seguir con esta forma de razonar frente a ese pecado en particular? A veces yo creo que ni David se dio cuenta hasta dónde iba a llegar cuando tomó la decisión que tomó. Pero una cosa lo fue llevando a otra y su forma de pensar, pues realmente trajo mucha vergüenza y mucho dolor para él. Afortunadamente, siempre en el Señor hay una salida, ¿no? Hay una ayuda, hay un poder volver a lo que es correcto. Marcelita, disculpe si su merced es tan amable por el WhatsApp, nos manda esas preguntas porque sí, Listo, sí, yo te para dejo. irlas analizando porque no alcancé a copiar nada. Listo, listo, tranquila. Yo te las mando para que puedas Bueno, reflexionar esta semana. Bueno, bueno, entonces Dios bendiga. vamos a dar gracias al Señor y vamos a orar por Judicita que está con una gripa terrible y que el Señor la fortalezca también en todos sus procesos académicos. Bueno, amado Señor, yo te doy muchas gracias porque aunque parece simple, el concepto que hoy trabajamos es muy importante, Señor. Primero porque nos da herramientas para ayudar a las personas que tienen un falso concepto de lo que es entender qué es razonar, poderles ayudar a comprender que tú sí lo deseas y también entender y ser sensible a las personas que comparten de pronto el conocimiento de tu palabra, pero que tienen un significado cargado de un matiz negativo sobre esta palabra. También, Señor, entendemos que todos los días nosotros usamos nuestra mente y a veces, como estamos viendo, la usamos de una manera sin filtro, sin tu palabra, para lograr realmente buscar la verdad, sino que tal vez la vemos y no nos gusta y la torcemos o la minimizamos o no le ponemos el sentido que debe ser para sentirnos bien, Señor. Y suplicamos que nos ayudes a todas nosotras a realmente llevar constantemente lo que pensamos ante tu presencia, permitir que tú lo evalúes, que seas tú el que decidas y digas si está bien o está mal lo que pensamos y que nos animes cada día a usar bien esta forma de pensar. Que como dice tu palabra, realmente pensemos todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, lo que es de buen nombre, lo que vale la pena alabar, Señor, y no que usemos nuestra mente de una manera equivocada. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros, porque el racionalizar de la forma negativa tu palabra ha llevado a
pueblos enteros al despeñadero, Señor. Cuando cuestionamos lo que tú dices que es malo, cuando no queremos adaptarnos a tu voluntad, trae simplemente dolor y vergüenza. Y pedimos, Señor, que nuestra nación pueda llegar a conocerte a ti, que puedan valorar lo que es bueno, que tu palabra dice, para que realmente encontremos paz. Que nuestra sociedad aprenda a razonar correctamente respecto a quién eres tú y a tu voluntad y que te conozcan realmente, Señor. Y rogamos por tu visita, Señor. Sé que esta semana ha sido una semana difícil, con muchas cosas encima y con gripa fuerte. Y suplicamos que le des la fortaleza, el ánimo para soportar, porque sabemos que pues, la gripa no se va a ir inmediatamente, pero que pueda soportar todos los síntomas que trae esta enfermedad. Gracias por tu bondad, Señor, por tu amor y por estar siempre con nosotras. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Gracias también. Muchas gracias. Que estén Adiós. bien. Gracias. Dios te bendiga, Marcelita. Chao. Gracias. Chao. Sí.